sabéis, de ver templos a nosotros nos entra bastante hambre y no podíamos irnos del norte de Tailandia sin probar unos platos estrella de aquí, que es el curry khao soi. Hemos venido a un restaurante, que es un restaurante, la verdad, frecuentado por muchos tailandeses y gente local. Tiene mucha trayectoria, ya que está abierto más de 40 años, y dicen que aquí se pueden comer unos mejores de toda la ciudad. El plato consiste en una sopa de curry con noodles que son fritos, y ya pues lo eligen de pollo, de verdura, de ternera. Está muy bueno, pero es un poquito picante. Le he preguntado al chico que si era picante y dice que un poquito, pero está bastante picante, como es normal aquí. Pero está muy rico de sabor, muy rico. A ver, el restaurante no es que sea de diseño ni muy bonito, pero la verdad es que la comida está buena. Yo creo que eso al final es lo que prima. Y de vuelta al solazo. Mira, nos hemos comprado este repelente de mosquitos, que nosotros tenemos uno que es más fuerte, pero este nos lo hemos comprado aquí porque es como más líquido, huele bien y encima te refresca. Así que de vez en cuando nos vamos echando esto. Aunque no hay muchos mosquitos por aquí, yo creo que había más mosquitos la última vez que vinimos por eso. El Wat Phra Singh es sin duda uno de los templos más atractivos de Chiang Mai. Los orígenes de este templo se remontan al siglo XIV, pero aún a día de hoy sigue siendo una parte importante en el día a día de la comunidad local. Se ven muchísimos locales visitando el templo y no solamente turistas. Es famoso porque alberga una figura de Buda muy importante para los tailandeses, la cual por cierto tiene una leyenda muy curiosa, lo que pasa es que es bastante larga para contar aquí, por lo que si os interesa podéis buscar en internet y la leéis. Pero ya os digo que incluye un naufragio y el Buda flotando en una tabla en el mar. Y esta figura de Buda cada año durante el festival de Songkran, que es ahora el año nuevo que va a ser dentro de unos pocos días, se la pasea por las calles de Chiang Mai para ser venerada y también la mojan con agua bendita. Aunque dicen por ahí de que no es la figura auténtica, sino que es una réplica, pero bueno, ellos la adoran como si fuera la verdadera. Este templo también cuenta con un monasterio y una escuela de monjes dentro de su recinto. Fue fundado en el 1345 por el rey Payu, quien construyó el templo para albergar las cenizas de su padre. Cuando el reino norteño de Lanna terminó bajo el control de los birmanos, el templo fue abandonado y se deterioró. No fue hasta la llegada al trono del rey Kawila en 1782 que el templo fue reconstruido de nuevo. Desde entonces el templo ha sido sometido a varias remodelaciones, siendo la más reciente de todas en el 2016, hace 2 años, que fue pintar esta estupa que tengo a mis espaldas, que era de color blanco a color dorado. Por cierto, no lo hemos dicho, pero el problema ahí descalzo en todos los templos es este. Es una buena idea que yo he visto allí o algo para limpiar los pies de vez en cuando, porque terminan buenos. Ahora, como está la celebración del Songkran, está todo decorado con cosas extra que normalmente no están en los templos. Y aquí vienen y piden sus deseos, son cosas para el año nuevo. También una cosa interesante es que antes no se pagaba en ninguno de los templos. Bueno, los tailandeses no pagan, solo pagamos los extranjeros, pero la verdad que es muy poco, son como 20 bahts, 50 bahts, 40 bahts, menos de 50 céntimos en muchos de los casos, así que bueno, pues tampoco es tan mal. Dicen que lo utilizan para restaurar los templos y todas esas cosas, así que pues está bien, está colaborando. Sabemos que Chiang Mai es la ciudad del café, tiene una cultura de café muy desarrollada, tiene muy buenas cafeterías y que es un pecado que nos pidamos esto. Pero que os diga, es que hace mucho calor. Lo último que te apetece ahora mismo es tomarte un café caliente. Hace 40 grados y llevamos desde las 7 de la mañana andando por ahí y estamos ahora mismo. Necesitábamos buscar un sitio así con aire acondicionado y tomar algo frío. Está bastante rico el café, no es un café o no, pero se nota que el café que tiene sí, es bueno. Está rico. Está muy bueno. Vamos a ver si recuperamos el aliento y bajamos la temperatura del cuerpo unos 20 grados porque madre mía. Vamos a arder en cualquier momento. Muchísimo calor. Y para que veáis que no estamos mintiendo,
38 grados, índice ultravioleta extremo, nivel 11 y 26% de humedad, que bueno, no es mucho, pero la verdad es que hace mucho calor. Y los próximos días va a subir la máxima hasta 41. Vaya tela. Más o menos en el centro de la ciudad hay una plaza en la que hay una escultura con los 3 reyes de Chiang Mai y detrás está el ayuntamiento y muy cerquita y alrededor hay varios museos. La entrada conjunta a los museos vale 180 bahts y se puede utilizar en 7 días. Esperamos que esto no sea así en plan muy monotemático y os estemos aburriendo con tantos templos, pero es que hay 300 templos en la ciudad de Chiang Mai y hay que visitar. Vamos a estar aquí solo unos días, nos encantan los templos y la verdad que son muy diferentes de uno del otro. Y este templo es el templo más antiguo de la ciudad, es de 1296. Aparte de su antigüedad, también es famoso porque aquí hay algunas imágenes de Buda muy interesantes, que una es el Buda de mármol, otra es un Buda de cristal, que miden tan solo 10 centímetros. También aquí se puede encontrar la imagen más antigua de Buda, que fue hecha en el reino de Landa. Quizá no sea el más espectacular, pero por ser el primero que se construyó, es interesante su visita. Además de que hay muchas recreaciones en pintura en sus paredes y puedes pasarte un montón de rato admirando. Dicho antes, a veces cuando ves un templo que no lo tenías en tu lista merece la pena de entrar y verlo siempre que tengas tiempo, porque claro, no te esperas nada de ese templo y de repente te sorprende, por ejemplo como este. Pues sí, como dice Silvia, este templo, por ejemplo, no encontramos información en ningún lado en internet sobre él. Estaba no muy escondido, pero hay que ir por un callejón para entrar y te encuentras un sitio súper chulo. Mira, qué pedazo de estupa. A mí es que no mola. Y ahora que ha caído la noche y hace un poquito más de fresquito, bueno, en realidad hacen 31 grados, pero hace más fresquito que por el día, os lo aseguro. Nos hemos venido aquí a esta terraza que se llama The Faces y es un sitio súper bonito. Nos vamos a tomar algo fresco para poder terminar el día aquí a gustito. Yo me he pedido un té de limón, bastante fresquito. Y yo me he pedido un mojito de mango sin alcohol. Y es un sitio más caro que la media, pero yo creo que el sitio lo merece, porque la ambientación está de 10. Y nada, esperamos que no hayáis aburrido con tanto templo que hemos enseñado hoy. Pero bueno, lo vamos a compensar con el próximo vídeo, que va a ser, exacto, más templos. Esperamos de corazón que os estén gustando estos vídeos de nuestra segunda aventura tailandesa. Y comentad lo que queráis y ya sabéis, nos vemos por aquí la próxima semana. Chao.